es el general de brigada Marco Antonio Miranda Valdés, jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional SEDENA, organismo adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Señores alcaldes provinciales y distritales, secretarios técnicos, regidores, público en general acá presente. Les traigo inicialmente el saludo de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Es muy probable que muy poca gente lo refiera. Es una entidad que ha sido no reactivada, sino reinventada, y justamente por eso se trata de que este es un nuevo enfoque de la seguridad y defensa nacional. Ha sido reinventada en diciembre del año 2012. Y les vengo a traer una propuesta. No vengo simplemente a hablar de la descripción de una norma y de un conjunto de funciones que se hacen desde el gobierno nacional. La intención del mensaje que traigo en esta oportunidad es poder articular con los gobiernos locales todas las acciones que sean necesarias para mejorar los indicadores en la gestión integral de la seguridad. Por seguridad no solamente debemos entender seguridad ciudadana, debemos entender todo el conjunto de actividades que protegen al ciudadano, protegen a las instituciones y proporcionan una plataforma para que se dé el desarrollo en camino hacia el bienestar general. Por eso es que mi exposición he tratado de plantearme las preguntas que ustedes se harían con relación a lo que quisieran saber de este nuevo enfoque de la seguridad. ¿Existe un nuevo enfoque para la seguridad nacional? Pues la respuesta es sí. Y esto no es una tendencia nacional. Esto proviene más que nada del hecho de la derribación de las Torres Gemelas el año 2011. Perdón, claro, del año 2011. 2001, perdón. No, hemos probado en varias formas la resolución de esto. Ustedes pueden contar con el PowerPoint. Lamentablemente en este tipo de pantalla no se pueden ver las letras pequeñas. Pero como yo conozco la exposición, voy a hacer mención solamente de lo más importante porque me han dado 25 minutos nada más. Entonces le decía de que este nuevo enfoque no es una tendencia nacional. Esto proviene de hechos que han sido hitos a nivel mundial inclusive. A raíz de la derribación de las Torres Gemelas, por lo menos a nivel hemisférico, se comenzó a plantear un nuevo enfoque de la seguridad nacional de los estados. Y esto partió en una reunión que hubo en Bridgetown en el año 2002. Luego este nuevo enfoque, que simplemente en esa oportunidad planteaba la multidimensionalidad de la seguridad, porque abarcaba ya aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales, se consolidó en el año 2003 con un planteamiento de lo que se conocía como las nuevas amenazas. La siguiente, por favor. Estas nuevas amenazas, como ustedes pueden ver, van más allá del ataque a las fronteras de los estados. Van hacia otros fenómenos que se presentan en la sociedad, de naturaleza diversa, porque provienen de cuestiones políticas, sociales, ideológicas, inclusive cuestiones de fe. Y todo esto explotó al término del orden internacional denominado la Guerra Fría. Antes había una polarización en el mundo que muchos de ustedes han vivido y que terminó básicamente en el año 89. Se considera que la caída del muro de Berlín ya estableció otro orden internacional y cambió el sistema internacional. Pero esto hizo de que emergieran otros fenómenos que ahora son conocidos como nuevas amenazas y que ahora se tienen que considerar cuando se habla de seguridad. Voy a pasar rápidamente esto para poder un poco describir el nuevo enfoque. Este esquema, que parece complejo, en realidad no hace sino, de alguna manera, decir la diferencia entre lo que es el enfoque constitucional anterior, que está en la parte de arriba, con el nuevo enfoque. Antes solamente se pensaba en el enfoque constitucional que está en la Constitución que todos conocemos de 1993. Se salvaguardaba el orden interno a cargo de la policía, el cumplimiento de la ley también a cargo de la policía, y las Fuerzas Armadas tenían que ver con la independencia, soberanía e integridad. Hoy en día este nuevo enfoque, la siguiente por favor, ha cambiado y se ha replanteado el concepto de seguridad nacional. Ahora el concepto de seguridad nacional no solamente tiene como sujeto al Estado y sus fronteras, sino también tiene como otro sujeto a la propia persona humana. En coherencia también con lo que dice el artículo 1 de la Constitución,
que la persona humana es el fin del Estado. Entonces ahora se consideran 5 objetos en la seguridad nacional. No solamente la independencia, soberanía e integridad territorial, sino también el Estado constitucional de derecho, la paz social, donde tienen que ver mucho los gobiernos locales, los intereses nacionales y los derechos humanos relacionados al segundo sujeto. Solamente como reflexión, este concepto, que no pretendo que de repente lo interioricen, porque es muy rápido esto, vean ustedes simplemente cómo se ha abierto el espacio de la seguridad nacional, y que eso no solamente es un menester del gobierno nacional, sino también repercute en los siguientes niveles de gobierno. La siguiente, por favor. Este nuevo enfoque ha traído como consecuencia la existencia, el planteamiento de lo que se denominan ahora las amenazas, preocupaciones y desafíos. Y a todo esto que está en la pantalla es a lo que está expuesto el Estado peruano. Amenazas en mayor grado, preocupaciones en mayor grado y desafíos que están relacionados a los factores contribuyentes que podrían transformar o empoderar una amenaza. Las amenazas que ahora se consideran en Perú son las tradicionales, como las agresiones externas, de las cuales nunca debemos dejar de pensar que puedan suceder. El terrorismo, que todos ustedes conocen, el crimen organizado que nos acecha todos los días, el tráfico ilícito de droga y todos los delitos conexos, la corrupción, los ciberataques, que es otro campo que de repente podría no estar en el cotidiano menester de los gobiernos locales, pero en la medida que comience a implementarse el gobierno electrónico, que han ustedes recibido ayer de parte de la ONGI, la exposición, y también las facilidades y la conectividad que necesitan para enlazar con la RENIEC y tener todas esas posibilidades que les habló el jefe de la RENIEC el día de ayer. Entonces, cada vez, en la medida que se vaya informatizando y automatizando más sus procesos, están más expuestos a esta realidad de los ciberataques. También se consideran los conflictos sociales como una amenaza, que puede en cualquier momento desestabilizar al país, que ataque la institucionalidad. Preocupaciones, los fenómenos naturales, las pandemias, la escasez de recursos naturales y energéticos. Pero también tenemos grandes desafíos, y los desafíos apuntan a neutralizar a los factores contribuyentes: la disminución de la pobreza extrema, la consolidación de la exclusión social, entre otros. Ese es el nuevo esquema. Entonces, este es el nuevo escenario de seguridad que se presenta a nivel nacional y que también se presenta a nivel local. Si no, preguntémosle a Paita, a Caballococha o a Sandia, ¿cuál es el problema que enfrentan en este momento por el tema del narcotráfico? En Sandia, por ejemplo, están enfrentando el problema de que, ante la presión, el efecto globo que está sucediendo en el BRAE, se está trasladando los cultivos de coca hacia la región de Sandia, que queda en Puno. En Caballococha ya existen cantidad de cultivos de coca, y eso no porque se vaya de ahí vaya a salir esa hoja de coca inclusive producida hacia Lima, sino por la cercanía a Colombia y por la debilidad que tenemos en el control de nuestras fronteras. Entonces son realidades que se presentan también a nivel local, porque Caballococha es un distrito, Sandia es una provincia, y que se pueden presentar también en cualquier momento en cualquier otro lugar del país. Eso por poner un ejemplo. La siguiente. ¿Cuál es la relación que tienen los gobiernos locales con la seguridad nacional? La siguiente. Los gobiernos locales pertenecen al sistema de defensa nacional. El decreto legislativo 1129, que es propiamente una ley, regula el sistema de defensa nacional, y a diferencia de la anteriormente existente, que fue la del año 2005, en el año 2012 se incorporó a los gobiernos locales como componente del sistema de defensa nacional. O sea, esto está ya normado. Siendo componentes todos los gobiernos locales, inclusive un distrito o una provincia, quiere decir que tienen una relación directa con el ente rector. El sistema de defensa nacional es un ente rector cuyas atribuciones figuran en la LOPE, al igual que el sistema de seguridad ciudadana o el sistema de gestión de riesgo de desastres. Entonces, siendo componentes, tienen una relación directa también con la SEDENA, que es la entidad que me honro en jefaturar, y teniendo una relación directa pueden acudir a nosotros, y esa es parte de la propuesta que voy a presentar al final de la exposición. La siguiente. ¿Qué es el sistema de defensa nacional y cuál es su dinámica? Rápidamente vamos a ver esto. El sistema de defensa nacional está definido como un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas y elementos del Estado que existen para garantizar la seguridad nacional. ¿Y cuál es su dinámica? La siguiente. Su dinámica está dada por un mapa de procesos que es el que ven en ese esquema.
No lo vamos a describir, solamente quiero que vean de que acá está previsto todo. Está previsto la conducción política y la conducción estratégica de la seguridad nacional. Y existen procesos fundamentales que son la política, la estrategia y el planeamiento estratégico, que votan instrumentos que son instrumentos que ustedes tienen que implementar en su planeamiento estratégico y en su gestión. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo vamos a descubrir más adelante. La siguiente. ¿Qué responsabilidades se derivan de la pertenencia al sistema de defensa nacional para los gobiernos locales? Eso está normado también en el mismo decreto legislativo 1129, cuya copia tienen en las carpetas que se les ha proporcionado de la SEDENA. Y también tienen el decreto legislativo de creación de la SEDENA, donde ustedes pueden ver las funciones que nos competen. Una de las vinculaciones que hay con relación a los gobiernos locales es que tiene que existir una oficina de seguridad y defensa nacional. Ustedes pueden creer que se trata de una burocracia, pero vamos a ver los problemas que les puede solucionar más adelante. Existen también relaciones de coordinación con los componentes del sistema. Eso está normado. O sea, la relación entre la SEDENA y un distrito, así sea Chinchaypuquio o Chalhuahuacho, o sea Caballococha, o sea Ate, o sea Vitarte o Miraflores, existe. No necesito hacer un convenio para hacer una intervención en un determinado distrito, obviamente con el consentimiento del respectivo alcalde. Existe la normatividad para que eso suceda. La siguiente. También en el decreto supremo 037, que es el reglamento del 1129, se indican responsabilidades puntuales para los gobiernos locales, que son, por ejemplo, vamos a comenzar por la letra B, que tiene vinculaciones y pueden ustedes, se va a poder describir mejor. Incluir en los planes de desarrollo concertado acciones relacionadas a la seguridad y defensa nacional. ¿Cómo ocurre esto? Como ustedes saben, ustedes tienen que hacer su plan de desarrollo concertado en base al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, también en base a la normatividad y en base también al Plan de Desarrollo Regional Concertado. Pero también hay otro elemento que deben tener en cuenta, que es el Plan Especial Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional, que es este que tengo acá. Su aprobación ha sido ya dada en la CEPLAN y solamente se tiene que concordar con 2 o 3 sectores para poder emitirlo, y va a ser remitido a todos los distritos, provincias, gobiernos regionales, a todos los componentes del sistema. Y para poder aplicar este plan existe una guía metodológica, que es esta de acá. En esta guía metodológica se dice exactamente qué cosas es lo que deben hacer y qué pasos deben seguir para incorporar las acciones para la seguridad nacional, incorporar las acciones en su respectivo plan de desarrollo local concertado. Esta guía metodológica funciona de la misma manera que funciona la Directiva 1 del CEPLAN para la aplicación del plan de desarrollo, para la incorporación de ese plan de desarrollo en el plan de desarrollo local. Y obviamente todas estas acciones, tanto de desarrollo como de seguridad, deben incorporarse al plan de ustedes en el nivel correspondiente para poder a partir de ahí generar los siguientes instrumentos de gestión y obviamente terminar en la ejecución presupuestal. Regresamos a la diapositiva. Otro de los aspectos que corresponden a los gobiernos locales es el planeamiento, la programación, la ejecución de las acciones de seguridad y defensa nacional como consecuencia de los procesos del sistema. Entramos al enlace. Para eso nosotros ya hemos preparado un modelo de gestión. Este modelo de gestión está en una guía metodológica también. Este modelo de gestión es el que les va a solucionar el problema, el que desagrega cada problema de seguridad que existe y a partir de ahí se generan las acciones. Para eso van a tener el soporte de la SEDENA y eso va a ser parte de la propuesta. La siguiente, por favor. Pero para esto necesitan un órgano y ese órgano se llama la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional. Es probable que hayan gobiernos locales que son tan pequeños que no puedan de repente implementar una oficina de esta magnitud. De eso vamos a conversar más adelante. O pueden ustedes recibir el asesoramiento directamente de la SEDENA. Para poder optimizar el funcionamiento de las oficinas de seguridad y defensa nacional, se va a publicar una guía para la implementación de las OSDENAS, que es la que quería mostrarles en esa diapositiva. La siguiente, por favor, regresemos al enlace. La siguiente. Me quedan 5. Bien, entonces vamos a correr. La siguiente, por favor. Vamos a ir rápidamente a las últimas preguntas. ¿Qué responsabilidades se derivan de la pertenencia a los otros sistemas, del SINAGER y del SINASEC?
Hay un conjunto de funciones que están estipulados en las normas, pasa eso directamente hasta la siguiente pregunta, que están estipulados en las normas tanto del SINAGER como del SINASEC que tienen que cumplir los gobiernos locales. Y esas funciones también son menester de esa oficina que les voy a proponer que se organice. Ahora, para poder llegar ahí, ¿qué cosa es la SEDENA? ¿Qué cosa somos nosotros? Nuestra ley de creación está también en la carpeta que se les ha entregado. La siguiente. La SEDENA tiene una serie de competencias. De esas 4 que están ahí, la más importante es la que les voy a mencionar, la que está en el cuadrante rojo, que le corresponde la orientación, coordinación, supervisión, evaluación y ejecución de las acciones en los campos de acción no militar, propiamente con los componentes que desarrollan acciones no militares, que son los gobiernos regionales y locales. La siguiente. ¿Qué relaciones tienen los gobiernos locales con la SEDENA? La siguiente. Está estipulado en el artículo 5 del decreto legislativo 1131, donde dice que existen relaciones de coordinación. Avanzamos, llegamos a la propuesta. ¿Qué se tiene que hacer para implementar estas responsabilidades del gobierno local derivadas de la gestión integral de la seguridad nacional, donde se encuentra la seguridad nacional, la gestión de riesgo de desastres, la seguridad ciudadana y yo también diría, inclusive, lo que es el diálogo y sostenibilidad? ¿Qué se tiene que hacer? Primero, reconocer las funciones. La seguridad y defensa nacional, en términos del diagnóstico, el monitoreo de las acciones que se realicen en el gobierno local para poder enfrentar las amenazas a la seguridad nacional en su ámbito geográfico y en su ámbito de competencia. Lo segundo es la gestión de riesgo de desastres, que como ustedes saben, por norma, tienen que gestionar los 7 procesos de la gestión de riesgo de desastres. La seguridad ciudadana, en términos de la creación y organización y la ejecución de todas las responsabilidades que corresponden a los conflictos, a los comités provinciales y distritales. La movilización, que también es una responsabilidad y existe una norma, y que también hay responsabilidades para los gobiernos locales en términos de, en el caso de conflictos y en el caso de desastres. Hay comités de movilización que tienen que conformarse, y un presidente que normalmente es el jefe, la más alta autoridad del gobierno local, que obviamente es el alcalde, y que tiene que presidir ese consejo. De lo contrario, está incumpliendo la ley. Y el diálogo. Les voy adelantando que, si bien es cierto, el diálogo es una responsabilidad, digamos, delegarse funciones para que sean realizadas inclusive por los niveles de gobierno local. ¿Para qué? Para la prevención de controversias, diferencias y conflictos sociales, y contribuir a su solución. La siguiente. Todas estas funciones y toda esta complejidad nosotros las hemos agrupado en estos campos funcionales para la gestión integral de la seguridad. ¿Y quién tendría que realizar esto? La siguiente. Un órgano que ustedes implementen en su gobierno local, que sea denominado Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, o que sea denominado, como ya existe en algunos casos en los gobiernos regionales, Oficina de Seguridad y Gestión de Riesgo de Desastres. El nombre no es tan importante como que se cumplan las funciones que se encuentran en los campos funcionales que se les había mostrado anteriormente. ¿Y qué tipo de organización tendría este órgano? La siguiente. Básicamente 4 áreas. A nivel de gobierno regional, de repente se podrían implementar 4 áreas. A nivel de gobierno local, por lo menos 3, donde las 2 primeras se podrían agrupar y solamente conformar 3 áreas. Esto significaría de repente 4 o 5 personas en el peor de los casos. Sabemos que hay gobiernos locales que no tienen recursos y que no podrían implementar 4 o 5 funcionarios que se encarguen de esto. Pero fíjense en la importancia que constituye gestionar integralmente la seguridad. Eso les va a garantizar el desarrollo. La siguiente. ¿Cómo puede contribuir la SEDENA con los gobiernos locales para la gestión integral de la seguridad? Y este es el meollo de la exposición. Podemos contribuir con este listado de acciones. Con el fortalecimiento de las capacidades, podemos orientarlos en el diagnóstico de seguridad integral, podemos orientarlos en el diseño y podemos acompañarlos en la gestión integral de seguridad, podemos integrarlos a las plataformas virtuales que tenemos, entre otras cosas más que podemos hacer para el fortalecimiento de las capacidades de las personas que se encargan de esto en su respectivo gobierno local. Podemos tener intervenciones multisectoriales y multidisciplinarias, lo hemos hecho. Inclusive, ni siquiera en el nivel de gobierno local, sino más abajo, en el nivel de lo que denominamos los núcleos básicos organizacionales locales, que son comité de autodefensa, comunidades nativas, porque hemos ido al BRAE a capacitarlos
a darles fortalecimiento para el liderazgo de esas comunidades. Y creo que ahí está la clave del éxito para la lucha contra la inseguridad. Hacia abajo de los gobiernos locales existen todavía organizaciones que son propias de la sociedad. Y creo que empoderando a esas organizaciones es que se puede lograr buenas cosas. Por lo menos en ese camino estamos y hasta ese nivel hemos llegado. Y llegaremos obviamente al nivel del gobierno local a pedido de ustedes. En las carpetas que ustedes tienen hay un modelo de oficio para solicitar una intervención de la Secretaría para hacer lo que les estamos mencionando, por ejemplo en la parte de fortalecimiento de capacidades, para orientarlos en el diseño de toda la gestión integral de la seguridad. Si ustedes lo consideran así, pueden enviar el documento. De otra manera pueden acercarse al stand que se encuentra en la parte de afuera y anotar su requerimiento con las personas que tenemos ahí atendiendo en el stand. Y nosotros iremos hacia ustedes y no les va a costar absolutamente nada. Y podemos capacitar a los servidores que ya tienen trabajando ahí o podemos llevarles algún tipo de trabajo, algún tipo de recomendación. Como por ejemplo el asesoramiento, que es otra de las cosas que podemos hacer por ustedes. El enlace de gestión también. Si ustedes tienen algún pedido en alguna entidad pública, nosotros podemos hacer su enlace en Lima. Sería cuestión solamente que nos contacten y nos digan qué cosas lo quieren gestionar y para qué lo quieren. Y nosotros podríamos enviar oficios en representación de ustedes, haciendo un poco de fortalecimiento de esa gestión. Capacitación, obviamente a las OSDENAs creadas, pero tengan ustedes presente que son más de 1.800 gobiernos locales, sumando a los gobiernos regionales y a los otros componentes del sistema que son los ministerios, la DINI y los organismos públicos que también son numerosos. Imagínense, tendría que tener yo un staff bastante considerable para poder atender todas las necesidades. Por eso, en base a los requerimientos que hagan ustedes para que la SEDENA los pueda apoyar con la gestión integral de la seguridad, se priorizarán de repente si los pedidos son a nivel de mancomunidades o si los pedidos son a nivel de gobiernos regionales. Pero tampoco no duden en hacerlo individualmente. Como les dije, hemos hecho intervenciones directamente de gobiernos locales e inclusive más abajo, a los núcleos básicos organizacionales que son inclusive más abajo, un nivel de organización más abajo que los gobiernos locales. La siguiente. Para concluir ya la exposición, quiero que tengan en cuenta este círculo virtuoso de la seguridad. Este círculo virtuoso de la seguridad que tiene que ver con el desarrollo. Es imposible pensar que va a haber desarrollo sin generar un buen nivel de seguridad. Un buen nivel de seguridad va a generar confianza y estabilidad de todos, de las personas, de los inversionistas, y va a generar crecimiento económico, y obviamente con ese crecimiento económico se generan más tributo y eso va a dar más bienestar, y eso genera a la vez más inversión en seguridad. Ese es el mensaje de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, y decirles de que pueden contar con nosotros, y agradecer obviamente la paciencia que han tenido en escucharme, y la invitación del señor alcalde Óscar Benavides, presidente del AMPE. Muchas gracias.